Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al coloquio de licenciatura en física. Hoy en las circunstancias del paro estudiantil, pues estamos reunidos acá en el auditorio del edificio de laboratorios de la Macarena B para escuchar a nuestro invitado, el profesor Pedro Ignacio de Asa Rincón. El profesor Pedro Ignacio de Asa Rincón, como ustedes bien saben, es licenciado en física en la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en física y magíster en astronomía de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, ACDA, y del Comité Científico de la Liga Iberoamericana de Astronomía, director del Semillero de Computación Científica y profesor de la Facultad de Ingeniería de la Facultad de Ciencias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y pues además es un acérrimo colaborador del Colegio de Licenciatura en Física, quien en este momento goza de ser el conferencista con mayor número de contribuciones a este coloquio en lo largo de 8 años y medio. Profesor Pedro Ignacio, muchas gracias por acompañarnos. Es un honor tenerlo acá de nuevo con esta conferencia en relación con la temperatura de fondo del fondo cometario. Muchísimas gracias y bueno, pues que esta sea la número, si no estoy mal, la 10ª conferencia que ha ofrecido usted acá en este espacio. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, perdónenos ahí por los inconvenientes y por el retraso en comenzar. Entonces los dejo con el profesor Pedro de Asa. Un segundo. Listo, Pedrito. Buenas tardes a todos los asistentes eh, en, en el auditorio, a los pocos asistentes del auditorio y a los que asisten por redes sociales o por la web. Antes de iniciar la charla quería decirles un par de cositas. Primero, la conferencia se dicta en medio de un paro estudiantil, de una situación crítica de la universidad, y en ningún momento hago esta conferencia apoyando a quienes desde los organismos de poder, no solamente en la universidad distrital, sino en las universidades públicas, destruyen la universidad y destruyen la academia. Y de otro lado, quiero ofrecerles inmensas disculpas, profundas disculpas, y me las ofrezco a mí mismo por tener que, en medio de estas condiciones, hacer uso de ese asqueroso y repugnante sistema operativo. Hace muchísimo tiempo no me había ocurrido una tragedia como la que hoy me está ocurriendo, teniendo que usar ese asqueroso y repugnante sistema operativo. Bueno, después de haber aclarado esos dos puntos, entonces vamos a hablar de un tema que podríamos considerar se constituye en un terreno virgen en el contexto en general de las ciencias de cometas y en el contexto en general de las ciencias del sistema solar. Pues tendremos que hablar de algo que de pronto, incluso en el mismo contexto de la ciencia del sistema solar y en particular de la ciencia de cometas, eh, algunos no han escuchado hablar y que está en el contexto de algo muy global que se denomina la radiación de fondo cometario, o sea, la radiación de fondo de microondas cometario, que igual que el tema global en el contexto de la cosmología, la radiación de fondo cósmica del universo, están fundamentadas sobre el principio de Planck y la teoría de la radiación del cuerpo negro. Conceptos y formalismos que le dieron origen a las ideas de la física cuántica hace ya más de un siglo, cuyo desarrollo a lo largo del siglo pasado y de este han permitido construir el modelo más aceptado
del origen, la estructura y evolución del universo, las ideas cuánticas, el modelo estándar de partículas que describe gran parte de lo que hoy denominamos universo. Em, entonces, por supuesto que debemos recordar ese gran postulado de Planck, mediante el cual llegó a esos conceptos primordiales que, como dijimos, dieron origen a las ideas cuánticas, y es el hecho de que para describir esa radiación de cuerpo negro no resuelta durante casi 35 años, atrás del 1900, cuando Max Planck expuso su postulado y publica su artículo, introduciendo un concepto y una hipótesis completamente nueva. Un un oscilador armónico simple o un conjunto de osciladores armónicos simples que efectúan oscilaciones a lo largo de una única coordenada, lo hacen emitiendo o absorbiendo radiación en forma de cuantos, en paquetes de energía. O sea, la gran hipótesis de la cuantización de la energía, que se expresa como lo observamos ahí en, el, en la diapositiva del Colab, del Google Colaboratory, como que es igual a n por h por nu, donde n es un entero, h es la constante de Planck y nu es la frecuencia de la radiación electromagnética. Y enseguida encontramos la ecuación que resolvió el problema a partir de haber introducido esa hipótesis novedosa para construir la, la densidad de radiación en función de bien sea de la frecuencia o de la longitud de onda. O sea, tal como la observamos ahí, rho sub t de lambda igual a 8 pi hc sobre lambda a la quinta por 1 sobre e a la hc sobre lambda por kt menos 1, que se ajustó perfectamente al espectro de radiación de cuerpo negro y se constituye entonces hoy en la piedra angular sobre la cual está construida todas las ideas cuánticas. Y bueno, ¿y por qué es importante eh, intentar construir un modelo físico para la radiación de fondo cometario? Es de trascendental importancia para la ciencia cometaria construir este modelo, ya que se han venido utilizando conceptos que están incluidos en una futura o que deberán estar incluidos en una futura teoría de la radiación de fondo cometario, que son parámetros importantes a la hora, se han venido usando y en el futuro será muy importante, dado que son como el mecanismo esencial para interpretar las observaciones radioastronómicas de los objetos cometarios. Por eso es importante intentar la construcción, así sea por ahora una construcción, digamos, aproximada de ese modelo. Entonces, para iniciar, ¿qué tenemos? Pues estamos hablando en el contexto del sistema solar, de nuestro sistema solar. ¿Sí? Entonces, hablando en ese contexto, necesitaremos tener una, un fichero, una lista de datos que tengan que ver al menos con una de las variables de estado del sistema, en este caso la temperatura. ¿Sí? Y por supuesto, tratándose de objetos astrofísicos, pues nos referiremos concretamente a la temperatura superficial de los objetos que constituyen el sistema solar.
Y obviamente cuando hacemos una consulta en las bases de datos, nos encontramos sorpresivamente que a pesar de toda la exploración que se ha hecho con pequeños, medianos, grandes telescopios, con telescopios orbitales, con máquinas de exploración en el sistema solar, las medidas de temperatura superficial de los objetos del sistema solar, pues constituye un fichero muy pequeño. O sea, con eso estoy diciendo que son muy pocos los objetos para los que se tiene una temperatura superficial inferida desde las observaciones y que tengan un valor eh, aceptado por la comunidad científica. O sea, es decir, que tengan un valor, un valor fiable en esas bases de datos. Y entonces, pues aquí vamos a presentar una lista entre los planetas de nuestro sistema solar interior, eh, los objetos que digamos con los que estamos familiarizados, 8 objetos más uno que era antiguamente planeta, y algunos otros objetos menores como planetas enanos y objetos menores del sistema solar. Entonces, en ese fichero que se pueden armar, observamos que lo que les había advertido, pese a la, a la, al creciente a la creciente actividad en la exploración del sistema solar, solo contamos con lo que ustedes ven ahí en la lista, 14 objetos para los que se puede tener una temperatura superficial fiable, inferida desde las observaciones. Y entonces, pues vamos a iniciar trabajando con ese conjunto de datos que pues obviamente incluyen un par de columnas importantes para cada uno de estos objetos. Entonces está la temperatura superficial y la distancia a la que está ese objeto del Sol, incluyendo obviamente desde luego el Sol. Observen que el primer objeto es el Sol, ¿sí? Y a partir de él se hacen las mediciones, por eso aparece como una distancia igual a cero y con una temperatura superficial que es de 5.778. Hagamos un paréntesis acá y recordemos que solamente hasta el surgimiento de las primeras ideas de la mecánica cuántica y de la física cuántica fue posible medir las temperaturas, fue posible inferir desde las observaciones las temperaturas superficiales de las estrellas. Recuerden que una estrella normalita, una estrella en la secuencia principal, es en realidad una gaussiana, una planquiana. Y esa planquiana la podemos ajustar de acuerdo a la ecuación de Planck que acabamos de observar, y a partir de ese ajuste a la teoría de Planck, a la ecuación de Planck para la radiación del cuerpo negro, poder encontrar entonces qué longitud de onda le corresponde a su máximo y a partir de ello calcular la temperatura superficial de una estrella. Sería un taller bien interesante en el contexto del coloquio, ver cómo los astrofísicos calculan esta temperatura superficial. Y enseguida entonces encontramos Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, el asteroide o que hoy es planeta enano, Ceres, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Makemake, un planeta enano, Quoar, Eris y Sedna. Entonces, con ese conjunto de datos de esos objetos, vamos nosotros a armar un fichero porque podríamos estar trabajando bien en términos de una o de otra magnitud, bien sea la temperatura superficial de estos objetos o bien sea la magnitud del vector de Point, ¿sí? Entre otras cosas, en la ingeniería, por ejemplo, la magnitud del vector de Poynting para la Tierra es la que conocen los ingenieros como la constante solar, aproximadamente 1.372 vatios por metro cuadrado. Veámoslo acá, debe estar la Tierra, 1.372.11 vatios por metro cuadrado. Entonces lo que tenemos ahí es la magnitud del vector de Poynting para cada uno de estos objetos en la lista de temperaturas que fueron inferidas en las observaciones del sistema solar.
Entonces, una vez creada modificada ese fichero de datos, como lo hemos modificado ahí, sin embargo, a pesar de haberlo modificado, preferimos no trabajar con la magnitud del vector de pointing como para hacer algo como un poquito más didáctico, más comprensible. Y hicimos una gráfica entonces de temperatura superficial en función de la distancia. Y cuando observamos esta gráfica, temperatura superficial en función de la distancia, ¿sí? En unidades astronómicas, obviamente, ¿sí? En unidades astronómicas. Entonces observamos que es una gráfica drásticamente como el inverso de la distancia. ¿Sí? Y con con una última temperatura ya en el borde mismo de, de la región interna del sistema solar, por llamarla así, pues porque ahí donde tengo el cursor son casi los 500 unidades astronómicas. Y a esas distancias, ¿qué ocurre? Como para que tengamos una idea. A esas distancias, el flujo del viento solar se funde con el viento interestelar que proviene de las estrellas vecinas y de estrellas lejanas, incluso el mismo viento impulsado por la dinámica del material interestelar de la galaxia. ¿Sí? Entonces ahí se funde el viento solar con los vientos estelares vecinos. Y entonces ocurre como un freno en los fluidos y por eso se le llama la heliopausa. Entonces a esas distancias se están acercando las primeras naves de exploración del sistema solar, conocidas como Voyager 1 y Voyager 2 y Pioneer. A esas distancias. ¿Sí? No se fíen de esas afirmaciones que hacen algunos personajes que están en el lugar equivocado. En todas las instituciones hay mediocres, en todas las instituciones hay gente que se acomodó de manera, yo utilizo una palabra por ahí para denominar esos personajes advenedizos, que llegan a un lugar y no saben a qué llegaron, no tienen ni la menor idea de cuáles son sus funciones y qué deberían tener como formación académica. Y pues obviamente ustedes habrán escuchado que algunos personajes de la NASA y de Harvard inclusive y de otras prestigiosas universidades dicen que las naves Voyager 1 y Voyager 2 ya abandonaron el sistema solar. O sea, para ellos el sistema solar son los dibujos que de pronto aparecen en internet, dibujos de desafortunados. ¿Sí? Porque el tamaño de nuestro sistema solar, desde aquí es del Sol hasta el borde mismo del sistema solar, gravitacionalmente hablando, se calcula con los conceptos dinámicos, clásicos del centro de masa de un sistema. Y los astrónomos planetarios, sobre todo, hemos tomado como referente el sistema más cercano que se halla a nosotros, que es el sistema de Alfa del Centauro. Y si ustedes calculan el centro de masa entre el Sol y Alfa del Centauro, se hallarán con que el resultado de ese cálculo da que ese centro de masa está aproximadamente a 1.4 unidades astronómicas del Sol, perdón, a 1.4 años luz del Sol y a 2.8 años luz del sistema Alfa del Centauro. O sea, si sumamos ese par de distancias da 4.2 años luz. Habrán escuchado en Internet, habrán leído en Internet que el sistema estelar más cercano, porque no es una estrella, es un sistema triple de estrellas, alfa y beta del más Centauro próximo, o sea, son 3 estrellas que forman un sistema ligado gravitacionalmente entre sí. Y ese sistema está a una distancia del Sol de 4.2 años luz. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, el borde gravitacional del sistema solar, asumiendo solamente como vecino estelar, como vecino, como la estrella vecina, sin tener en cuenta todas las estrellas vecinas que puedan haber,
pues ese es el borde del sistema solar. O sea, con eso, con eso que estoy diciendo, les estoy advirtiendo que este dibujo es algo bastante ideal, porque si nosotros tomáramos, por ejemplo, a 10 años luz, todas las estrellas vecinas del Sol, pues jamás nos iría a poder permitir modelar esto como una gaussiana completamente esférica, una gaussiana gravitacional completamente esférica alrededor del Sol, como frontera misma del sistema solar, sino que va a ser, obviamente sí va a ser una superficie cerrada, pero muy deformada, lejos de una esfera y un poquito cerca de un elipsoide de revolución, pero con bastantes anomalías. Y además de eso, si nosotros hiciéramos una simulación de la evolución dinámica en el tiempo de esa gaussiana gravitacional alrededor del Sol, iríamos a encontrar que esa gaussiana iba a presentar fluctuaciones en el dominio del tiempo que indicarían que esa gaussiana o esa frontera gravitacional de nuestro sistema solar no es constante para nada. Sin embargo, como nosotros necesitamos tener magnitudes definidas a la hora de hacer cálculos y además de eso, la razón más fundamental es nuestro desconocimiento profundo del sistema solar. Entonces nos toca asumir hipótesis que a la luz de las observaciones de personas que, o de científicos que han estudiado muchísimo el sistema solar, profundamente el sistema solar, sobre todo en sus aspectos dinámicos y gravitacionales, pues va a ser una aproximación bastante gruesa, bastante criticable. Pero no tenemos más. Entonces debemos de acoplarnos a esas circunstancias. Entonces nuestro tamaño del sistema solar, ya sabemos, 1.4 años luz, desde el Sol hasta este borde, donde se encuentra lo que se denomina la nube de Oort. O sea, la mayor bodega o el mayor almacén de cometas que tiene el sistema solar. Se prevé que alrededor del sistema solar, alrededor de ese límite, deban existir aproximadamente entre 10 a la 12 y 10 a la 14 objetos de tipo cometario, acompañados también por objetos de tipo asteroidal. Entonces, y además de eso es una frontera donde ocurre una fenomenología en el contexto de la dinámica muy interesante. En esa frontera el Sol le roba cometas a sus vecinas le roban cometas y objetos menores al Sol y ocurre toda una transferencia de doble sentido en esa frontera, o sea, objetos menores inyectando, o sea, eyectando e inyectándose, pero también en el futuro podremos tener incluso penetración de objetos con masas significativas. En el futuro también tendremos lo mismo que hemos tenido en el pasado, objetos de tipo estelar penetrando nuestro sistema solar y causando un gran caos al interior del sistema solar. Bueno, pero no nos alejemos mucho del tema. Vamos entonces a mirar eh, cómo son las inferencias desde esa gráfica que nosotros vimos acá, cómo son las inferencias a las escalas del sistema solar de, de la temperatura que ha sido medida a partir de esas mediciones, de esas inferencias de las observaciones y cómo es, entre otras, la curva que se obtiene, que se obtendría, pues, porque es un modelo, digamos, inferido teóricamente, ¿cómo serían las curvas que se obtendrían? Tanto de la temperatura asociada con la radiación de fondo cometario, como de la temperatura resultante de la suma del fondo cometario más el fondo de radiación cósmica de microondas del universo, o sea, la radiación de fondo. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos con esta curvita roja una que yo personalmente he pensado pues, en llamar la temperatura absoluta de fondo cometario, que sería una temperatura en la que tendríamos que idearnos un método que es imposible de llevar a cabo, y
nos lo podemos idear, pero a la larga es imposible de llevar a cabo, que sería una manera técnica de impedir que, que los instrumentos registren la radiación de fondo cósmica del universo. Eso es completamente imposible. Entonces, como es completamente imposible, solamente tendremos entonces lo que ocurriría en esta función de color rojo si nosotros pudiéramos que los instrumentos no registrasen el flujo de radiación CMB, o sea, la radiación de fondo cósmica del universo. Y en la otra, lo que las máquinas podrían observar en la realidad, que sería la suma de la radiación de fondo cometario más la radiación de fondo cósmica de microondas del universo. Entonces, los instrumentos estarían registrando una suma que corresponde entonces a una temperatura de 4.04 Kelvin, que sería 2.725, que es la temperatura de fondo de microondas, asociada al origen del universo, y 1.315, que es la temperatura absoluta del fondo cometario. Bueno, entonces sí, con esto. No, si quieres hablar de una vez. No, es que no entiendo el gráfico. O sea, la curva roja vendría La siendo curva roja, el offset, si lo podemos llamar así, de lo que produce el fondo cometario en temperatura. sí. Y O la, sea, refirámonos entonces un poquito en términos matemáticos. En el eje vertical, la temperatura de fondo cometario en función de la distancia. al sol. Al Sol, sí. Que sería como una curva absoluta, porque nosotros jamás podríamos tener un instrumento que no registre la radiación de fondo del universo. Entonces, estamos diciendo, bueno, si no tenemos eso en los instrumentos, pues entonces sería una curva absoluta, sería algo ideal, pero algo que ocurriría si pudiésemos quitar por un momento la radiación de Todos fondo de los microondas. cometas, ¿Sí? digámoslo así. O sea, sería todo lo que mejor dicho, los instrumentos estarían registrando exclusivamente la radiación de fondo cometario. Ok, ¿Sí? Y en pero, la otra, perdona, sí, pero entonces ahí no entiendo por qué, si es, o sea, si el fondo cometario está eh, mayormente ubicado en esa nube de Oort, no, dijiste, no, 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 no. ¿no? El fondo cometario es una radiación que, al igual que la radiación de fondo de microondas del universo, debe inundar todo el sistema solar. ¿Y por O sea, qué? es la radiación que proviene, la ínfima y pobre radiación que proviene de la, de la emisión, de la emisión electromagnética, de la radiación electromagnética proveniente de los cometas, bien sea porque algún mecanismo produce un mínimo prácticamente despreciable más lo que refleja el Sol ¿Y y por de qué las eso demás. depende de la distancia del Sol? ¿Cómo? ¿Por qué esa radiación depende de No, la no, no, distancia del la Sol? radiación no. Después vamos a ver la curva. Bueno, porque esa O sea, es temperatura de fondo simplemente cometario porque depende. ese curva se tomó como el ajuste de esas observaciones, ¿sí? A la temperatura que están los diversos objetos en el sistema solar, de acuerdo a la distancia al Sol, ellos por comportarse como cuerpos negros, todo cuerpo negro a T mayor que cero emite radiación térmica, Ah, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como están a una temperatura, ellos van van a emitir radiación electromagnética, ¿sí? Pero lo que estamos mostrando en esta gráfica exactamente no es la radiación electromagnética que nos está llegando, eso lo veremos después. Aquí lo que simplemente estamos mirando en esta gráfica es cómo se comporta, o sea, cómo es la curva de temperatura en función de la distancia a cada uno de esos objetos, ¿sí? Infiriéndolo desde esos 14 objetos. ¿Cómo sería, de acuerdo a esas observaciones, si pudiéramos censar todos los objetos del sistema solar? Deberían de caer en esa curva roja, ¿sí? Pero ojo, es un modelo teórico, incluso ideal, muy ideal, ¿sí? Porque nosotros siempre vamos a tener
registrado por nuestros instrumentos de observación científica, la radiación de fondo cometario más la radiación de fondo de microondas. No podemos evadir esa. Sí, no hay Entonces, forma. como sabemos que eso va a ocurrir, que no podemos quitar la radiación de fondo de microondas, pues entonces al hacer la suma y registrar todo, tendríamos esta curva azul. O sea, esa curva azul sería la que realmente pueden registrar los instrumentos de observación. ¿Sí? La suma se da es por la homogeneidad de isotropía del universo, Sí, ¿sí? se asume isotropía y A, a- homogeneidad del universo. Sí, ahí no hay otra alternativa. a mí a mí la duda es la naturaleza de la radiación, o El sea, modelo del origen del universo también asume isotropía y sí, sino yo pues, lo entiendo desde la suma, ¿no? O sea, yo sumo porque a sí, cualquier punto en el sistema solar pues va a haber sí. la misma contribución, Sí, ¿sí? Pero es la naturaleza de la radiación, o sea, supongamos, no sé, el cometa sí, que está en estos días, se pues yo lo puedo ajusta. observar, pero no sé qué contribución venga en microondas de él, como para No, sumar. digamos que estamos hablando no de los cometas que están al interior del sistema solar, sino los que están en la nube de Oort. Sí, pero ¿qué me garantiza que esa emisión o esa temperatura emerja de un proceso en el rango del microondas, como se corresponde con el fondo de radiación cósmica? Ya vamos a ver ahí adelante cómo Ah, es el bueno. asunto. Y entonces, con estas dos curvas, ¿qué hacemos? Pues entonces vamos a mirar cómo es el problema que ustedes están preguntando. ¿Cómo es esa radiación de fondo cometario? Pues si es una radiación de fondo cometario, otra vez volvemos a aclarar los mismos conceptos. Miren, todo objeto, toda partícula, todo sistema de partículas, en general todo sistema de partículas, que esté a una temperatura mayor que el cero absoluto, emite radiación electromagnética y el espectro de esa radiación electromagnética, térmica entre otras cosas, ¿sí? Debe ajustarse al modelo de Planck. O sea, debe ajustarse a esa ecuación que nosotros tenemos ahí. Todo objeto. Observe que si yo deduzco, por ejemplo, las estrellas vecinas, calculo la temperatura, todo eso, tomo un espectro de cada una de esas, todas son planckianas. Que lo único que no es planckiano en este universo son los objetos supermasivos de los centros de las galaxias, porque domina la radiación sincrotrón. Este no es el caso. Son objetos que están a una temperatura mayor y por ende. Además, recuerden una cosa, los cosmólogos y los expertos en agujeros negros jamás nos hablan a nosotros de la radiación térmica de un agujero negro, pero sí la tienen. Lo que pasa es que cuando ellos miden, cuando ellos observan ese espectro de radiación térmica de un agujero negro o de un objeto supermasivo, se ve completamente opacado por el espectro de radiación sincrotrón que emite, que es el espectro ese que presentan los agujeros negros con fuertes líneas de emisión, en las líneas H alfa, en oxígeno 3, bueno, etcétera. O sea, por algo así como lo que ocurre de día. ¿Qué pasa? ¿Por qué no veo las estrellas? Porque el sol está ahí, tiene una potencia la tenaz. ¿Por qué no observo el espectro de radiación de cuerpo negro, de los agujeros negros o de los centros supermasivos, que también son posibles agujeros negros? Pues porque la radiación de emisión sincrotrón es tan intensa, que no me deja ver la radiación térmica de esos objetos. ¿Sí? Profe, y en el caso de las galaxias activas, pues el modelo unificado contempla un disco de acreción, ¿cierto? Sí, claro. Y el disco Pero, de acreción es el que se le asigna la radiación ¿cómo? al disco de acreción se le asigna la emisión de radiación térmica, o sea, la contribución térmica La contribución térmica la hace el disco de y radiación. la Pero sincrotrón, es que la sincrotrón también ocurre ahí en el disco interno y el disco di- externo digamos que obedece del toro de radiación. a campos magnéticos intensos, ¿no? Por eso radiación sincrotrón. Sí, pero digamos, lo que yo quisiera señalar ahí es que en las galaxias activas, que sí es plano el espectro, ya se ven Sí. contribuciones térmicas que asemejan a un Cuando comportamiento la radiación planckiano. térmica es muy fuerte, date cuenta que el continuo de polvo se ve curvado al estilo de Planck. Sí, el Blue Boon.
Pero no nos alejemos del tema, estoy hablando de ciencias planetarias y yo no soy de esa área de la que tú me estás bombardeando. Sí, no, no, yo no soy de esa área. Pues puede uno saber algo de cultura general como astrónomo, pero yo no soy de esa área. Bueno, entonces ese espectro de radiación de fondo cometario debe justamente ajustarse a esta expresión de Planck. Y como se ajusta a esta expresión de Planck, para eso hicimos esas gráficas, para saber qué es lo que van a registrar nuestros instrumentos. ¿Y a qué temperatura? Pues a la temperatura del fondo cometario. ¿Cuál es la temperatura que se observa? No es la de fondo cometario absoluto, o sea, no son los 1.315 Kelvin, es la suma de 1.315 Kelvin más 2.725 Kelvin, o sea, 4.04, ¿sí? Que ha sido deducida de otra forma por los métodos de la mecánica cuántica, analizando las observaciones de una manera empírica, y la gente no se explica, bueno, ¿y por qué da eso? La gente no sabe por qué da eso. Lo utiliza. ¿Y por qué lo utiliza? Porque no solamente es útil, sino que produce resultados, eh, por decirlo, correctos, que se ajustan a las observaciones. Pero la gente dice, bueno, ¿y de dónde salió? Si tú le preguntas a un astrónomo de cometas, oiga, ¿y ustedes de dónde sacaron la temperatura de fondo cometario? Vaya, pregúntele a fulanito, vaya, pregúntele a... Y te das cuenta, después de una buena auditoría, que muchos de los que hablan e incluyen en sus trabajos o se ven obligados a incluir esa temperatura de fondo cometario, no saben de dónde diablos salió ese valor. Algunos utilizan 5, otros utilizan 3.5. 4.04 vemos que es como el valor que se debería estar utilizando. Entonces, si nosotros hacemos las tres gráficas para diferenciar, ¿cuáles tres gráficas? La de la radiación de fondo cometario absoluta, o sea, una función de Planck en la que la temperatura es 1.315 Kelvin. La de fondo de microondas cósmica del universo, que es con la ecuación de Planck, pero a 2.725 Kelvin. Y la de fondo cometario a 4.04 Kelvin. ¿Sí? Claro, como es una charla introductoria didáctica, yo no estoy tomando el dipolo, ni el cuadrupolo, ni el multipolo de la radiación de fondo, sí, lo más básico. Entonces, claro, al hacer eso, entonces nosotros encontramos aquí la de fondo cometario, sería como eso. Pero, volvemos a hacer la aclaración, esa no va a ser posible registrarla con nuestros instrumentos, porque ellos no pueden evadir la radiación de fondo de microondas. Luego graficamos la del origen del universo, la del fondo cósmico de microondas. Ya les advertí, sin dipolo y sin multipolo, ya, lo más básico, lo más y luego la de 4.04 Kelvin. De esa forma que estamos observando ahí, esa es la curva ideal, ¿sí? O sea, el modelo teórico ideal para la radiación de fondo cometario. A esa curva deberían ajustarse nuestras observaciones. El día que los astrónomos y los astrofísicos de ciencia de cometas decidan buscar tiempo en las máquinas de observación científica y dirijan las antenas de ALMA y de SCA y de ARL, les den por dirigirlas hacia la nube de Oort y barrer un determinado ángulo hacia 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 una cuadrícula al libre albedrío y hacerlo para varias cuadrículas y poder empezar a tomar las primeras mediciones que conduzcan a este tipo de espectros y confrontar lo que me dice la física aplicada a la astrofísica de las ciencias del sistema solar con lo que se registra en esas máquinas.
Entonces, bueno, acá lo que tenemos es las tres, obviamente las escalas no lo permiten porque 1.315, aquí no se alcanza a notar pues el máximo de la radiación de fondo cometario, aquí está la radiación de fondo de microondas del universo, y aquí está lo que deberíamos medir como suma de la radiación de fondo de microondas y de el fondo cometario. Entonces vemos que hay una diferencia. Entonces, ¿pero qué necesitamos hacer con eso? Ah, bueno, nosotros necesitamos hacer una simulación de cómo se observaría eso en nuestros instrumentos. Entonces hacemos una simulación, claro, hacer esa simulación pues denota utilizar una cantidad de conceptos matemáticos y físicos de simulación para poder obtener, digamos, una simulación que nos diga cómo sería la nube de datos, cómo sería el survey de datos que puedan tomar esas máquinas en una observación planeada para explorar la radiación de fondo de microondas. ¿Sí? Sería así como lo tenemos acá, o sea, estos son datos. ¿Sí? Nosotros le podemos cambiar la resolución a esos datos. Bueno, pero no la voy a cambiar ahora, de pronto al final se hacen preguntas. Nosotros le podemos, ahí está en una resolución un poco baja, ¿sí? Pero yo la puedo aumentar. Pero aumentar la resolución aquí en la simulación implicaría también una tecnología, unas máquinas con una tecnología cada vez más costosa, a la medida que yo le aumente la resolución a eso. Bueno, entonces aquí tenemos entonces la curva de radiación de fondo cometario que no se puede medir en la realidad, la curva de fondo de microondas del universo que ya ha sido medida exhaustivamente, la descubrieron Penzias y Wilson, la volvieron a retomar en los años 80 y 90 con el COBE, con el Cosmic Observatory Background, con el Boomerang de los italianos, el famoso globo ese aerostático que subieron a 8 kilómetros allá en la Antártida, con WMAP y finalmente con Planck. Y en el futuro lo van a medir con láser, ¿no? Los tres objetos, los tres sondas de exploración o los tres telescopios de microondas que van a ser puestos en el punto L2 de Lagrange. Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos un survey de datos para comparación, o sea, hemos generado un data frame para tener ahí en cuestión y entonces ahora vamos a ver a qué longitudes de onda o a qué frecuencias vamos a observar. ¿Sí? Entonces, claro, recordemos que la teoría de Planck se deduce el límite de Wien. Y el límite de Wien, ¿qué me dice? Que la longitud de onda a la que se observa, en este caso, pues, por la temperatura del sistema, debe ser igualita a 0.0029 metros por Kelvin o igualita a 2.9 milímetros por Kelvin. ¿Sí? Como por poner las dos escalas de medida y milímetros y metros. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, nosotros podemos con ese survey de datos hacer un cálculo grueso y ver sabiendo las temperaturas a qué longitudes de onda medir. Y entonces vamos a ver aquí, entonces nosotros hacemos el cálculo y tenemos que para el caso para el caso de medir la absoluta, que es la que no se puede medir con nuestros instrumentos, entonces estaría con una longitud de onda del orden de, o sea, el máximo correspondería a 2.2 milímetros. Voy a aumentar un poquito esto. Y yo soy, sí, el tamaño con más, ¿no? ¿Sí? Ah, no, tamaño del, me disculpan mi ceguera. Ahí, Poco ahí más. está bien. Sí, ahí está bien ya.
Entonces la longitud de onda de del fondo cometario absoluto, el máximo de esa longitud de onda sería 2.2 milímetros, o sea que nosotros deberíamos de medir alrededor de esos 2.2 milímetros de longitud de onda, que en frecuencias estaría equivaliendo aproximadamente a 135.94 gigahertz. Entonces, ¿por qué hicimos el cálculo así, grosso modo? Bueno, porque este cálculo es importante, porque vamos a decir, bueno, ¿y qué máquinas operan bien en esas regiones del espectro electromagnético? O sea, ¿qué máquinas toman espectros fiables para la ciencia en esas longitudes o en esas frecuencias? Si las hay, entonces uno revisa las bases de datos y si las hay, obviamente. Esa poderosa conglomerado de antenas allá en Chile puede medir en esas longitudes de onda. Pero necesitamos ver allá en los manuales de esas máquinas, ¿no? Entonces, luego miramos el caso miramos el caso de la CMB. Bueno, la CMB sí ha sido medida, incluso los estudiantes de doctorado miden cada rato eso ya con ALMA y con SCA, ¿sí? Entonces, ¿esa dónde debe medirse? Ah, bueno, esa debe medirse alrededor de 1.064 milímetros. ¿Y a qué frecuencias equivale eso? A 281.7 gigahertz. ¿Sí? Y después vemos la que realmente es la que se va a medir, a observar, que es la temperatura de fondo cometario. La relativa, porque acordémonos que esa va a estar mezclada con la de fondo de microondas del universo. Entonces, esa debemos medirla alrededor de una longitud de onda máxima para esa temperatura de 4.04 Kelvin, entonces en 0.725 milímetros. Alrededor de 0.725 milímetros debemos hacer nuestras medidas. ¿Que equivale a quién? Equivale a 413.5 gigahertz. Entonces ahí ahora vamos a la información contenida en ALMA, por ejemplo. Y entonces miramos las especificaciones de ALMA. Entonces yo bajé un fichero muy pequeñito, pero nosotros aquí tenemos que si examinamos esto, estaría la 4, observen que la 4 va entre 125 y 163 gigahertz. ¿Y ahí cae quién? 135 gigahertz. Está en esa, o sea que la banda 4 y la otra, creo que es la banda 8. Algo así, digamos los datos acá. Entonces, en la primera que era 135 gigahertz, en la segunda que era 281 y la otra es 413. Entonces, 281, ¿dónde cae? Aquí en la 7, mil. O sea que vamos 4, 7 y la de microondas que es en, ¿cuánto es? Aquí lo vimos, en 413. Ah, no, esa es la de fondo cometario, 413. La 413 cae exactamente aquí en la 8. O sea que tenemos las 3 bandas. ¿Sí? O sea que se puedan hacer las observaciones, pese a que eso va a estar mezclado, tendríamos que calibrar a esas temperaturas las mediciones para ver qué pasa ahí, en ese fondo cometario, donde va a estar mezclado con la radiación de fondo. En la otra segurísimo, porque se va a calibrar con una temperatura en la que debe de una vez estar de acuerdo con los modelos, las observaciones. Bueno, entonces ya vemos que ALMA es uno de esos. ¿Sí? Y entonces nosotros podríamos obtener pues, las mediciones de fondo cometario, pues, tendríamos la oportunidad de construir una curva, o sea, una nube de datos
que deberá ser, al menos eso aspiramos. Yo no soy observador, pero al menos aspiro que cuando los observadores hagan eso, eh, se obtenga esa nube de datos alrededor de la curva de Planck y además se pueda construir el mapa de radiación de fondo cometario y compararlo con la radiación de fondo de microondas del universo. Ver cuáles son sus características, sus rasgos físicos, sus diferencias, qué aporta eso a la nueva cosmología y qué aporta eso a las ciencias del sistema solar. ¿Sí? Es muy interesante este tema por eso, ¿sí? Porque está conectando directamente las ciencias del sistema solar con la cosmología. ¿Sí? O sea que ahora ya no tendremos, tendremos la oportunidad de colocar un título no solamente necio, sino necio subrayado a aquellos que dicen hacer cosmología y preguntan, ¿qué conexión tiene el sistema solar con la cosmología? Dígame una conexión fiable. Entonces yo pues les diría, no, vaya, estudien estadística cuántica por si acaso no lo vieron en la universidad o nunca asistieron a la clase del profesor de estadística cuántica. Bueno, pero llegamos a una situación donde la gente se pregunta, bueno, pero, y entonces si todo ese modelo está basado en las ideas de la física cuántica, en una idea tan central como la teoría de Planck, ustedes de dónde, o mejor, yo no lo saqué, no, yo no me cuento ahí, así que no me van a echar la culpa a mí. ¿De dónde diablos los científicos del sistema solar sacaron ese valor de la temperatura de fondo cometario, que aparece en todos los artículos sin ninguna justificación y sin ninguna aclaración del por qué? Simplemente dicen es necesario porque cuando nosotros vamos a calcular la temperatura del polvo en el sistema solar o porque cuando nosotros vamos a calcular la tasa de producción de OH en un cometa, de la cual inferimos la tasa de producción de agua, necesitamos utilizar entonces la estadística cuántica y en la estadística cuántica al hacer el ajuste desde la estadística cuántica pura hacia esa estadística cuántica aplicada, o sea, para obtener los resultados de un modelo estadístico cuántico para la producción de elementos químicos desde los procesos de sublimación cometaria, necesitamos, porque ahí aparece que yo debo colocar una temperatura de fondo, porque si no, pues nada que ver, porque yo no puedo suprimir esa temperatura de las ecuaciones de la estadística cuántica. Y cuando me pongo a mirar qué tipo de temperatura es eso, me doy cuenta que es la temperatura de fondo. Porque entre otras cosas esa temperatura de fondo está relacionada directamente con esa temperatura que tiene que ver con los procesos termodinámicos del medio en el que están ocurriendo esos fenómenos. Y que ha sido la pregunta, me acordé de eso, quise mencionar eso porque ha sido la pregunta bien tenaz de mucha gente, inclusive que estudia estado sólido, que dicen, oiga, pero ¿cómo así que aquí me aparece una temperatura de 600 Kelvin en estos procesos de semiconductores? ¿Eso qué es? Si nosotros no estamos operando a eso, no, pues es que es una temperatura equivalente, porque usted está teniendo en cuenta los grados de libertad del sistema, y su sistema es un poco de moléculas o un poco de electrones degenerados, y cuando usted calcula eso es diferente a la temperatura que de pronto puede estar ese material a 300 Kelvin y le resulta la temperatura. ¿Y de dónde? Pues es que es la temperatura equivalente, asociada con la energía interna del sistema, más no con su temperatura real. Bueno, sin irnos lejos, entonces cuando nos preguntamos, bueno, ¿y de dónde diablos salió ese valor? ¿De dónde sacaron esos científicos eso? ¿Quiénes fueron los de la idea de eso? Entonces parece ser que los primeros en hacer eso fueron estos personajes que están aquí, Stern, Stock y Weizmann, en el año 1991, en un artículo, y otros que están aquí, Eric Baxter, no sé qué, que lo retoman en el 2018, y entonces ellos por primera vez introducen el concepto de radiación de fondo cometario. Dese en cuenta que es un problema viejo,
en el contexto de las ciencias del sistema solar. 1991. Sin embargo, quiero aclarar, lo que hicieron Baxter, Coles, bueno, todos estos que figuran en el 2018, fue refinar la ecuación, porque tenía aproximaciones, refinarla y calcular más bien una expresión que era para calcular desde las observaciones la temperatura del polvo del sistema solar, en las lejanías del sistema solar. Y entonces, pues claro, cuando ustedes de pronto vayan y consulten ese artículo de 2018 van a encontrar que la expresión es T del polvo igual a fulanito. Yo lo que hice fue ponerla bajo mis propósitos. No T del polvo igual a fulanito, sino T del fondo cometario igual a quién. O sea, es lo que ahora, todos esos términos que se inventan los intelectuales de nuestro tiempo, que cuando uno los sienta frente a una máquina de computación o algo, no saben para dónde coger, que le ponen esos nombres todos raros, que es que ingeniería inversa y no sé qué más vayan. Bueno, digámosle a esos manes que sí, bueno, está bien, vamos a hablar en los términos de esos manes, ingeniería inversa. Entonces yo hice aquí ingeniería inversa y listo. Y entonces eh, con esa ingeniería inversa, entonces lo que hice fue, no, vamos a mirar cómo se comporta esta curva. Para ver si en ese contexto de nuestro estudio, eso converge allá en 1.4 años luz, que entre otras cosas son 86.360 unidades astronómicas. ¿Sí? Ojo, 86.360 unidades astronómicas. Si converge allá a los 4.04 Kelvin, que sería el valor más apropiado para la temperatura de fondo asociada a la radiación de fondo cometario. Y entonces se hace la gráfica de acuerdo a la expresión de estos investigadores científicos, se hace lo que les decía, la ingeniería inversa, y se colocan todos esos datos ahí, y entonces se tiene una gráfica en la que sí, si yo genero, no lo generé acá, pero si uno genera un survey de datos, o perdón, un data frame, entonces va a encontrar que por aquí en 86.360 unidades astronómicas, o sea, en la nube de Oort, la temperatura aquí en este punto es de 4.04 Kelvin. ¿Sí? ¿Por qué segurísimo eso? Porque se ha hecho muchas veces la medición de esta temperatura de polvo cometario por diferentes métodos, no solamente por este, y se ha encontrado que esa temperatura de fondo cometario, la temperatura del polvo en las lejanías del sistema solar es aproximadamente de 10 grados Kelvin. Entonces, con esos datos, ¿y cuáles más datos? Pues obviamente este es el albedo de Bohm para los cometas. ¿El albedo de Bohm qué es? El albedo de Bohm es un parámetro adimensional que me permite evaluar la eficiencia con la que una superficie de un núcleo cometario refleja radiación electromagnética. O sea, esa es una cantidad dimensional, es algo así como una probabilidad. Si fuera 0, quiere decir que la superficie de un núcleo cometario no refleja nada. Y si fuera 1, quiere decir que toda la radiación que llega sobre la superficie del núcleo cometario es reflejada totalmente. Pero ahora preguntémonos, ¿cuánto es el albedo de Bohm de un núcleo cometario normalmente? Ronda aproximadamente el valor de 0.04 es el albedo de Bohm de un cometa. En algunos casos, cuando se ha inferido, en casos muy especiales, por ejemplo, no lo recuerdo ahora, pero han habido cometas muy estudiados, muy explorados con las máquinas de observación científica, por ejemplo, Hale-Bopp, Ikeya-chan, el otro que estuvo cerca del Hale-Bopp, no me acuerdo ahorita cómo se llama, el Hyakutake, el Hale-Bopp, el mismo Halley,
el Ikeya-chan, han sido observados y explorados. Entonces, para algunos ustedes verán que en las literaturas científicas algunos tienen 0.03 o 0.035, otros tienen 0.045, pero en general el promedio de casi todos los cometas, el albedo de Bohr es 0.04. O sea que prácticamente una superficie cometaria en general refleja apenas el 4% de la radiación electromagnética que recibe. ¿Qué se hace lo otro? Bueno, lo otro se hace es que en elevar la energía interna del sistema, producir un intenso proceso de sublimación. Por eso no pasa ni siquiera, en su transición no pasa por el agua, pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso. Y fuera de eso, es un proceso intenso. Por eso se le llama, cuando empiezan esos fenómenos en el cometa, se le llama encendido, porque es un proceso completamente explosivo, súbito prácticamente. Es en cuestión de minutos que el cometa tiene una atmósfera que ronda los 10, 15, 20 y hasta 50 kilómetros de diámetro. Y más ahí, pues, porque después la atmósfera sigue creciendo y entonces, miren bien, la distancia Sol-Tierra es 150 millones de kilómetros. Y hay cometas que han alcanzado a tener atmósferas, claro, su disminución hasta lo más tenue hace que pensemos en atmósferas de 50 millones de kilómetros de diámetro. ¿Sí? Pero porque su disminución después de una cierta frontera, y que es la frontera de los vapores de agua pesada, la frontera del monóxido de carbono y dióxido de carbono, desde ahí hasta finalizar lo que ya lo más tenue que haya de esa atmósfera, pueden sumar hasta 50 millones de kilómetros de diámetro. Por ejemplo, el Hale-Bopp, cuando pasó muy cerca a la Tierra, envolvió a la Tierra en su atmósfera. Bueno, entonces puesto eso ahí, puesto la longitud de onda que corresponde, puesto el sigma, la constante de Stefan Boltzmann es ahí en ese caso. Y puesto ese tau, me parece que es el tiempo de vida media. Bueno, esta es la luminosidad solar. No, esta R es la distancia, es que había ahí comentado, esa R es la distancia. Bueno, entonces ya tenemos ahí claro cómo es la ecuación, y cuando hacemos nosotros la gráfica de esa ecuación, en términos obviamente, de las observaciones que se tienen. Entonces, ¿qué se hizo? Ingeniería inversa, o sea, lo que se hizo fue tomar los promedios lo que se hizo fue tomar los promedios o sea, los valores más óptimos, más ajustados, más justos, desde un modelo de análisis de datos y estadística y todo eso, la temperatura del polvo. Y entonces, al hacer esa gráfica, se encuentra que justamente allá en las 86.360 unidades astronómicas, o 1.4 años luz, la temperatura asociada a esa radiación de fondo cometario es 4.04 Kelvin. Entonces no estamos como muy... Otras máquinas con las que se pueden hacer ensayos preliminares. ¿Sí? Entonces está el Mustang 2 en el Green Bank, una máquina relativamente joven. Está, no recuerdo bien cómo se llama esta máquina, me olvidó ponerle el nombre ahí. Está el Vera Grave, la máquina renovada ya, el Nancy Grace Roman. ¿Sí? Este es el Nancy, el Nancy Grace Roman. Esta máquina es lo más moderno que hay en instrumentación científica en astronomía. Creo que aún no han empezado a hacer las primeras observaciones, todo está haciendo de prueba. Está la renovadísima máquina del sur de nuestro continente, el LSTT, que está allá en el CETIO, en
en el Cerro Tololo Iberoamericano, y que va a tener una cámara de 3280 megapíxeles de resolución. Ya la tiene instalada. Ya están haciendo las primeras pruebas con esa cámara. Y con esta podrían aspirar los observadores de cometas a tomar parte de esos espectros. Bueno, está el plan, pero ¿qué hay que hacer con el plan? Con el plan lo que haría sería un largo trabajo para esa gente que le gusta la estadística y la computación, porque el plan ya está cerrado. Sus bases de datos están completamente abiertas, entonces el trabajo es la gente que le guste hacer estadística en forma tenaz y análisis de datos, sacar esos datos, explorarlos y ver si desde ahí se pueden extraer los datos de radiación de fondo cometario, desde ese sorbet de datos. Es un trabajo tenaz. O sea, eso no es nada fácil. Por eso quienes vayan a hacer eso les tiene que gustar muchísimo la estadística y el análisis de datos, la computación. Y está, bueno, Alma, que ya estaba ahí, Escano lo alcancé a colocar ahí. ¿Qué falta de este trabajo? Porque este trabajo es bien interesante. Yo aspiro a que, pues, a nosotros los latinoamericanos nos ponen mucho problema para publicar en esas revistas de alto impacto. Pero el trabajo es bien interesante porque en el futuro muchos grupos podrían hacer cosas 10 o 20 veces mejor que las que hacemos nosotros acá y con todo el dinero del mundo y con toda la instrumentación del mundo y con todo el apoyo de las universidades a las que pertenecen en primer mundo. ¿Qué hace falta acá para que esto pueda ser bien aceptado en una publicación científica? Hace falta algo que yo quisiera ver por acá, que lo he estado trabajando. Vamos a mirar acá. No lo he marcado siquiera todavía porque hasta ahora lo estoy haciendo, que es validar esto a través de un análisis bayesiano. Entonces, pues, lo he estado pues tocando, mirando, es bastante complicado. Su interpretación tiene que ser una interpretación muy precisa y muy delicada para poder validar toda esta propuesta, llamémoslo así, porque no lo podemos llamar modelo cuando ya está aceptado y tal. Toda esta propuesta requiere de un análisis bayesiano profundo para poder ser eh, validado y aceptado en los estándares científicos. ¿Sí? Entonces eso es lo que he venido haciendo en estos días, ahí de a pocos, para poder validar eso a la luz de los análisis de la estadística bayesiana. Pero pues parece ser que una forma muy apropiada para hacer eso es lo que he venido pues percibiendo, una manera muy apropiada de hacer esa validación es con algo que se llama, que han dado en llamar aproximación bayesiana computacional, de reciente desarrollo en algunos grupos de investigación dedicados a hacer análisis muy rigurosa de observaciones científicas en el contexto de la astronomía. Eso, pues, haría falta eso y, y mejorar, digamos, profundizar bastante acerca de algunos detalles, así sean globales, de las observaciones científicas que deberían hacerse para, no solo para corroborar esta propuesta, sino para ahora sí eh, mm, acumular las observaciones y la exploración científica necesaria para iniciar la construcción de un modelo de radiación de fondo cometario que sea ahora sí de uso estandarizado en la ciencia de cometas. Eso era lo que les quería contar. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias al profesor Pedro Ignacio de Asa. Muchas gracias, Pedrito,
Pues bueno, acá ahora vemos las preguntas, pero acá hay una pregunta en el chat. Aprovecho para agradecer a quienes nos acompañan en la videollamada e invitarlos a que si quieren hacer preguntas pueden abrir sus micrófonos y aquí los escuchamos perfectamente. Sergio pregunta, eh, ¿se podría graficar la evolución de temperatura de un cometa, por ejemplo, el cometa que se puede observar en este momento? Ah, bueno, me está preguntando de un tema mío y todo eso, pero fuera del contexto de esto, sí, lo vamos, pero lo que pasa es que yo tengo eso, sí, pues yo tengo, ya debe estar colgada en internet, no puedo, porque no estoy trabajando en mi computador. Claro, se hace, en la última conferencia yo presenté las curvas de evolución fotométrica y térmica y la tasa de producción de agua que están en función de la temperatura. O sea, concretamente la evolución fotométrica y térmica de este cometa, el que se está observando ahora, muy famoso, muy promocionado por los medios, el C 2023 A3, Suchichan Atlas. En esa conferencia yo presenté no solamente la parte de evolución fotométrica y térmica, sino la parte de evolución dinámica. Pero por lo que pregunta él es por la parte de evolución fotométrica y térmica. Sí, en esa charla que ya debe estar colgada en internet, ahora miramos cómo se llama la charla, se presentan las gráficas de magnitud heliocéntrica en función de la temperatura superficial del cometa. Para desde ahí deducir la gráfica de la tasa de producción de agua en función de la temperatura. Claro, lo que vas a ver ahí en esa charla es la curva final de ajuste. Los datos no se pusieron ahí porque toca estarlos marcando cada survey de datos de cada instituto de observación o de cada grupo de observación con colores distintos, con figuras geométricas distintas, y atiborrar la gráfica, y la pretensión de la charla es completamente didáctica, entonces allí se muestran esos resultados. La puedes ver en YouTube si la buscas como eh, evolución y actividad del cometa C 2023 A3 y le colocas ahí una rayita y le colocas AGDA, ACDA, AGDA. Y ahí vas a encontrar esa charla que fue la que se hizo hace como 15 días, algo así. El sábado voy a hacer una donde se va a hacer eso no solamente antes del perihelio, sino después del perihelio, con un cometa cuya posición aparente en el cielo justamente está muy cercana a la del C 2023, que es el cometa 13P Olbers. Y allí se van a presentar porque el cometa pasó, a diferencia del Suchichan Atlas, que pasó por el perihelio el 27 de septiembre, o sea, hace poco, hace menos de un mes. El cometa 13P Olbers, que es un cometa de la familia de Halley, pasó por el perihelio el 30 de junio, o sea, ya hay datos suficientes para construir las gráficas de magnitud heliocéntrica en función de la temperatura antes y después del perihelio, y para construir las gráficas de tasa de producción de agua antes y después del perihelio. Y esa charla se va a hacer este sábado de manera virtual por las redes, pero los enlaces los puede encontrar en la página de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, ACDA, o las puede encontrar en mi Facebook, pero yo aún no las he colgado, las cuelgo esta tarde. Los enlaces para esa charla que es el sábado a las 10 de la mañana. Perfecto, muchísimas gracias, Pedrito. ¿Alguna otra pregunta por acá al profesor Giovanni Cardona? Profesor Deanza, muchas gracias por la charla emocionante, llena de contenido, de motivación para el estudio de estos temas y trabajar de esa manera rigurosa que el profe lo hace. Profe, le tengo varias preguntas. Sí, pero no funciona aquí esto nuevamente. Ah, ya. Sí. Unas ingenuas, ¿Qué fue lo que pasó con esto? ¿Se dañó? las otras más ¿Cómo? una ingenua, diría. Yo ¿Sí? podría pensar que el espectro de radiación cósmica de fondo puede estar contaminada por ese espectro térmico que usted propone, profe. ¿Cómo es la cosa?
El espectro de radiación cósmica de fondo podría estar contaminado por ese espectro cometario. Se puede pensar en los términos que tú vayas a observar, digamos, desde un marco de referencia inercial situado en el contexto del sistema solar para propósitos de caracterización del sistema solar. Se puede pensar eso, obviamente. ¿Sí? Es más, cada vez que se le retira el ruido de fondo a la radiación de fondo de microondas, se le está retirando, entre otras cosas, ese ruido. Ah, perfecto. O sea, cuando los astrónomos hacen eso, los astrofísicos hacen eso, los cosmólogos, de retirar eso, retiran el ruido en general, pero no se ponen a especificar, ah, mira que ese ruido proviene o proviene de... No, simplemente le retiran el ruido, como cuando tú coges y reduces un espectro de un AGN, por ejemplo, tú que trabajas en ese lado, y le retiras el ruido, tú no te pones a especificar qué ruido, tú le retiras todo el ruido. Claro, profe. Yo tengo una duda es técnica en la ecuación, ¿En cuál ecuación? en la que tú usas para que las citas ahí de un artículo del ¿Esta? 90. Sí, Esa es la cita de un artículo. sí, ¿De dónde proviene? De la estadística cuántica. sí. Pero yo veo que es como una corrección a Stefan Boltzmann, ¿no? Involucrando un otro término, pero el problema del otro término es la dimensionalidad. O sea, yo veía ahí rápidamente, La dimensionalidad. sí, veía como problemas en eso, porque te da la 5, te da la 4. Precisamente estos ajustes dimensionales, yo los estuve probando, porque si Sí, no, ¿cómo hago la gráfica? sino que, sí, Sí. pero es que la gran duda es el un cuarto, o sea, ¿El de un cuarto dónde? la raíz. O Ah, sea, la raíz de un cuarto, sí, sí. si eso es temperatura, te la va a dejar al un cuarto. O sea, Sí, 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 claro. toca No, mirar. eso aparece en todas las, inclusive si tú miras, por ejemplo, los expertos en cambio climático global, Sí. y la gente ve esas todos a la un cuarto, porque hacen la ecuación de balance sobre la superficie. Stefan Boltzmann. Sí, Stefan Boltzmann sí, pero es, digamos que aparece siempre ese un cuarto, claro. Por eso debería Inclusive estar que a lo la, a la, reducen, a los la del cambio 4. climático global lo reducen de una manera rechambona, porque le hacen una aproximación bien fea, donde queda un cuarto con unos terminuchos ahí que uno dice, oiga, pero esto no, oiga, ¿cómo? Sí, pero tú dices por las dimensiones O la temperatura mínimo debe dar temperatura a la cuarta, a a la la. final debe dar temperatura a la cuarta. Sí. Pero no, yo revisé bien eso. Ahorita lo que pasa es que esas revisiones, a veces las anoto ahí en Porque el podríamos journal, revisarlo. pero no, tú puedes revisar eso y pues, si no, no hubiese podido hacer la gráfica en unidades MKS. Sí. Es Ahí que no se hubieran podido hacer las gráficas. Yo no hago una gráfica desde que no tenga claro ese problema de las dimensiones, porque sí. es que suele ocurrir en la física de cometas, en todo y en muchos otros aspectos de la física, que si tú no tienes la ecuación en las dimensiones que son, olvídese de que va a resultar. Porque aquí está puesto, mire, revisemos el código un poquito. Revisemos el código un poquito, mire. Sí, sí, amplíalo porque yo soy gatón, ya me va a tocar ir al... A ver, listo. Entonces, veamos. Veamos aquí los valores. Eh, Miren bien que cuando yo hago sigma, que la llamo IO, por parecido con sigma, sigma es igual a sc.sigma. ¿Qué es eso? Hay un fichero de datos allá contenido en una librería que se llama SciPy de Python. SciPy, ¿qué quiere decir? Ciencia con Python. Y en particular SC es que SciPy.constant. Se está importando una librería, por aquí esa está muy al comienzo, muy al comienzo. Por allá, yo no me acuerdo si aquí está, no, ese está muy al comienzo. Casi en todo, en todas cosas de astronomía, astrofísica, en física también, ese SciPy. Esas librerías se importan. Ya te las voy a mostrar. ¿Por qué te voy a hacer la aclaración a nivel de lo que es el código? Porque eso te dará claridad en algo. Bueno, aquí está el pandas, pero más adelante debe estar por acá el SciPy. ¿Dónde está eso?
SciPy. Veanlo, SciPy.costan. Y le pongo la etiqueta SC, que es la que usa casi todo el mundo. No es una obligación, pero es la que usa todo el mundo. ¿Qué es SciPy.costan? Costan es el módulo que contiene todas las constantes de la física en unidades MKS. Entonces, ¿qué pasa? Si la ecuación estuviese incorrecta, no funcionaría, porque mire que yo le meto acá, y vean que se utilizó para eso, no me voy a poner a escribir las constantes ahí con números y tal, las invoco desde allá. Entonces, mira que aquí en donde se hace esta gráfica, mira, está sigma, tomada de allá del fichero de datos de Python, concretamente de la librería SciPy, el módulo Constant. Se está tomando, bueno, el lado de sí se le introduce, bueno, es la única que se toma a la larga, pero con una sola constante, si esa vaina no estuviese dimensionalmente bien, no funciona. No bota la gráfica, bota cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, yo revisé, dimensionalmente se revisó eso bien revisado antes de hacer la gráfica. Profe, ahí usted toma la longitud de onda máxima, ¿cierto? Para calibrar el posible instrumento de medida, ¿sí? Sí, la 4.04. ¿Y por qué no tomar todo el espectro? O sea, No, 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 la no, no. Sí se planquiana, toma todo el espectro. Lo ¿sí? que pasa es que Se ¿qué centra pasa? Siempre que tú vas a hacer una medida radioastronómica que tenga que ver con radiación térmica, ¿qué haces tú? Pues es una planquiana. ¿Cuál es tu referente? La temperatura, la longitud de onda a la que ocurre el máximo. Y está asociada a esa temperatura, pero no quiere decir que no se vaya a medir desde mucho antes de ese máximo hasta mucho después de ese máximo. O sea, es en el rango de, alrededor de, por eso yo lo aclaré ahí cuando dije, hay que medir alrededor de este valor, porque toca tener todo el espectro planquiano. Observa que cuando tú haces la gráfica básica de radiación térmica de Planck, tú, como para tener una idea más tangible, tú comienzas como a ponerle valores al código cuando vas a hacer la gráfica, le pones valores más o menos desde 0.2 milímetros o 0.1 milímetros hasta 7.35 centímetros, que ya son 73.5 milímetros. O sea, tú barres desde, cuando haces una gráfica, un estudiante hace una gráfica de tarea, oiga, vaya, grafique la curva de Planck. Entonces me la grafica en unidades MKS. Ah, pues bueno, coge el Astron y todas esas vainas para que le salga en MKS. Pero por dentro uno mira y dice, ah, estoy graficando desde 0.1 milímetros hasta 73.5 milímetros para barrer todo el espectro de Planck. Y le pongo la temperatura que yo quiera, T 400 Kelvin, T 6000 Kelvin, en este caso T igual a 4.04 Kelvin. No es una cuestión de barrer el espectro, es un espectro. ¿Qué es el espectro? ¿Qué es un espectro? Un espectro es ese enorme conjunto de frecuencias o de longitudes de onda en la que se distribuye la energía, no importa qué tipo de espectro sea. No sé si hay alguna pregunta adicional, los que nos están acompañando aún en la videollamada, para que por favor abran su micrófono y la hagan. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo les va? Hola, buenas Buenas tardes. tardes. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfectamente. Bueno, ¿qué más, Pedro? ¿con quién habló? Con Omar. Ah, Omar. Omar. Omar Rodolfo, Omar, pero por favor, un abrazo. Omita. Omar. Bien, no, bien, Omar. Bueno, Pedro, me alegra. Mi hermano, primero quería comentarte que sí, estuvo muy interesante la charla y ahora entiendo también un poco por qué aceptamos un poco de nuestro otro proyecto. Creo que estabas bien
estaba bastante fuerte y denso el trabajo ahí. Ahí te felicito porque es el asunto de la relación económica del fondo y el asunto del fondo comentario está muy interesante. Yo también vi lo de la ecuación de la cuarta. Pues yo siento intuí, pero no sé si estoy en lo correcto, porque ahí sí ya no entiendo y no estoy al nivel seguramente. Pero pues yo vi de la raíz cuarta y yo intuí que esa era la relación con sigma de la cuarta y de ahí están despejando. Ahora bien, hay otros términos que no sabía yo interpretar, pero si fuera un despeje de temperatura, digamos, light básicos, yo entendía que un cuarto estaba asociado a la cuarta, ¿no? Como cuando uno despeja muy algebraicamente y a la ligera. Entonces, eso pues fue lo que yo entendí. Ahora bien, no entiendo de manera general toda la ecuación. Sé que está relacionada con la ley de Stefan Boltzmann, por supuesto, pero Sí, no, no, pues no me claro, queda tan mira, claro. mira que si tú elevas a la 4 a ambos lados, allá el TBC está a la cuarta, Sí, la sí, ley de sí, sí, Boltzmann. exactamente, sí. Eso es lo que yo, digamos, asumí como correcto, pero evidentemente la ecuación tiene una estructura mucho más compleja que pues, realmente no entiendo, pero digamos, eso era lo que yo entendía en cuanto a lo dimensional. Y nada, nada más era para comentar eso. Felicitarte, tremendo trabajo y siempre motivante. Recordándole que siempre es muy interesante saber que hay alguien que está apasionado en un tema que no es muy, pues muy, digamos, estudiado y particularmente en Colombia, ¿no? Entonces, siempre es para felicitarlo y que lo motiva a uno también esos temas que son bien raritos a seguir trabajando. Y eso me encanta y le agradezco esa labor. No era mal, hermano. Después nos Bueno, hablamos y Omar, comentamos de nuestro vicio. Omar, gracias. Déjame decirte de una manera muy coloquial que cuando uno no tiene mucha clientela, basta con un cliente como tú, suficiente. Este man es súper bien. Basta con un buen cliente como tú, que ya no es cliente sino un buen amigo. Pero bueno, la Hermano, qué ciencia no es rico. de amiguismo, pero bueno, con un buen amigo en los términos académicos, pero también en los personales, ¿no? En los humanos. Sí, claro. Sí, pero chévere. Te felicito, mi hermano. No, Hágale un buen nuevamente día un para todos. abrazo, Omar. Muchísimas Gracias, igualmente gracias, para profe todos. Omitar, por la intervención. Por supuesto que sí, que agradecerle al profe Pedrito por su pasión, por contagiarnos, por ser tan generoso. Repito, ha sido el más generoso con este espacio, el coloquio de licenciatura en física. Dado que acá tenemos a su mayor contrincante en términos de contribución, Por el ahí hay mismo profesor Giovanni Cardona. un tema para el año entrante muy parecido a este porque tiene que ver con una profundización de este tema en los niveles particulares que yo te advertía. Y ese tema es sobre la profundidad pelicular de la cobertura volátil de un cometa. Y va a tener uno que ver, se las tiene uno que ver con con ondas electromagnéticas, con teoría de Maxwell, con propagación de ondas electromagnéticas en conductores, concretamente porque la corteza volátil del cometa es conductora, es un buen conductor. O sea que ese es un, como dicen los muchachos ahora, un spoiler de la próxima contribución del profesor Van a Pedrito. tener que escuchar esa charla porque es muy interesante. Ah, bueno, bueno. También es como tan interesante como esta, porque se ve toda la física que tiene un objeto de estos. O sea, ese montón de piedras y hielo tiene mucha física. Ok. Bueno, no sé si no hay más preguntas por Facebook, tampoco hay más preguntas. Pues agradecerle de nuevo al profesor Pedro Ignacio de Asa por su deferencia. Muchísimas gracias. Lo despedimos con un aplauso otra vez. Muchas gracias a los que nos acompañaron. Nos veremos en la próxima semana. Espera, cierro todas estas cosas. Sí, pero Carlos, Sí, Muchas gracias, profesor. bueno, muy amable. Déjame cerrar todo tranquilo, eso. tranquilo. ¿Cuántos habían en,